Ok, pues vamos a pasar a otro tema de este capítulo. Estamos ya en el capítulo número 3 de este libro que se llama Sin dañar a terceros, el cual nos habla de la manipulación y dice que es un juego en el que todos participamos, tanto papá o mamá, así como los niños o quienes estén a cargo de este menor, ya sea tutores o alguna otra institución. Y en este tema o tema de la culpa nos habla acerca de ciertos sentimientos y qué hacer con la culpa, es decir, cómo manejar las partes de las emociones y a ciertos conceptos y conductas. Como tal, aquí dice la culpa, primera actriz. Dicen que la culpa es soltera porque nadie la quiere. Sin embargo, habita en todos nosotros con mayor o menor intensidad, y muchos no pueden separarse de ella. La culpa no siempre es mala. Al contrario, significa el índice de desarrollo de nuestra conciencia. Cuando un niño nace, no siente culpa porque no ha desarrollado los procesos cognitivos que le permiten darse cuenta de sus actos. La culpa aparece entre los 3 y 4 años de edad y comienza a funcionar como regulador personal de la conducta. Al principio, los niños obedecen por amor o por miedo. Se alejan de los adornos de la sala o se toman la sopa porque piensan que si no lo hacen, perderán el cariño de sus padres o tendrán un castigo. No consideran que puedan hacer algún mal. Poco a poco, los niños aprenden a hablarse a sí mismos sobre lo que deben y no deben de hacer, como si se metiera dentro de sí al padre o la madre, porque los han regulado. Es entonces cuando decimos que empiezan a tomar conciencia. Cuando el motor de la conducta cambia de combustible y pasa de usar el medio a usar la conciencia, nos indica el grado de madurez intelectual y emocional de los seres humanos. La culpa común y corriente se refiere a la responsabilidad que sentimos por el resultado de nuestros actos o nuestras omisiones, y no incluye dolo sino negligencia. Es decir, esos actos cometidos a esas faltas nos llevan a la intención de dañar, aunque el daño fue provocado por falta de preocupación, inhabilidad, ignorancia o presión de cualquier tipo. Existen 3 grados de culpa. La culpa lata, que se refiere a la culpa en donde no hubo reflexión, como por ejemplo manejar en una avenida en sentido contrario a toda velocidad. La culpa leve, descrita desde el tiempo de los romanos hasta las leyes modernas como la culpa típica de un buen padre de familia. Y la culpa levísima, que describe una conducta en la cual ponemos cuidado y conciencia hacia los demás, pero no al mismo nivel del que pondríamos para nosotros mismos. Como podemos observar, el término culpa ha estado ligado a la función de los padres desde siempre, y es que el hecho de ser padre implica una gran responsabilidad, y si se tiene conciencia plena de ella necesariamente se tendrá conciencia de las omisiones y los actos inadecuados en los que incurrimos. El problema surge cuando la culpa toma dimensiones mayores a nuestra voluntad y comienza a regir nuestros actos, cuando otorgamos por sentir culpa, cuando callamos o defendemos, cuando protegemos, justificamos y nos paralizamos por sentirnos culpables. La culpa es en gran medida uno de los principales ganadores de ansiedad. Una vez que se ha llegado a estas dimensiones, se presenta el autodesprecio y la minusvalía, que provoca que el niño o el adulto se sientan inseguros y comiencen a tener miedo para el futuro, incertidumbre sobre su propio destino y un gran sentido de incapacidad. En el caso de la divorcitis se junta el hambre con las ganas de comer. Si generalmente los padres nos sentimos culpables por las mil y un cosas, cuando nuestra situación de pareja le genera dolor a nuestros hijos, esto es aún peor. En una relación conflictiva, la culpa se pasea y se aloja en el alma de cada uno de los miembros de la familia,
de tal forma que ya no son las personas las que interactúan, sino las culpas. Elena se siente muy culpable porque a raíz de la separación de su esposo y sus hijos ya no gozan de las mismas comodidades que antes. Siempre se dice internamente que tal vez debería haber aguantado, por lo menos hasta que los niños terminaran la secundaria. Esta culpa estaba tomando las decisiones en la vida de Elena, desde que su hijo le reclamó porque ya no iban nunca a la feria o a comer a un restaurante como cuando estaba papá con ellos. Un buen día Elena sacó dinero de donde pudo e invitó a sus dos hijos a un día de parranda. Salió con ellos por la mañana del sábado con su mejor sonrisa y la total aceptación de que después tendría que trabajar el doble para volver a nivelar este gasto. ¿Vale la pena?, se dijo a sí misma, y mostró su mejor disposición para la parranda. La niña pequeña disfrutó mucho de la feria y las hamburguesas. Sin embargo, su hijo de 9 años parecía triste e inapetente, y es que la culpa también estaba presente en el niño. Él pensaba que estaba haciendo gastar a la mamá un dinero que no tenía. El resultado no fue una divertida parranda, sino un día de presión y ansiedad. La mamá por no ver cumplidas sus expectativas a pesar del sacrificio, y el hijo por no poder disfrutar de algo que él había promovido y que le crearía problemas con mamá. Ok, en este otro apartado del subtema de la culpa, aquí nos abarca acerca de una cuestión del por qué nos sentimos culpables. Y aquí dice la autora, abarca algunas cuestiones como por lo que me pasó, por lo que me está pasando, por no atreverme. Son las cuestiones que maneja en este apartado. Y como tal, la autora aquí nos dice, ¿por qué nos sentimos culpables? El juego de las culpas en el proceso de divorcio o divorcitis es enorme y se genera por diferentes causas, como son por lo que pasó, por los hechos del pasado o las omisiones que nos llevaron a esta disgregación física o emocional. Los niños creen que las bajas calificaciones o las travesuras tuvieron que ver con el hecho de que papá y mamá pelearan. Muchos niños, inclusive, asocian un evento específico como el causante de papá se haya ido. Mi papá se fue cuando ensucié la alfombra. Mi mamá corrió a papá cuando mi hermana los hizo enojar en sus calificaciones. Mi mamá nos dejó porque nos portábamos mal. Lloraba porque no quería ir a clase de natación y mi papá se enojaba. Con los hijos, como los hijos son los que hay en común entre los padres, también resultan el mejor material para echarse culpas unos a otros. Por ejemplo, si los hijos van mal en la escuela y la pareja está en crisis, en lugar de buscar juntos la solución, el problema común, tienden a echarse la culpa uno a otro de lo que le pasa a los niños. El pequeño que presencia estas discusiones corrobora su teoría de que él es el causante de sus padres discutieran. Es importante que los niños sepan que aunque se hubieran portado como angelitos, no habría podido resolver un problema que no les correspondía. Los adultos hacen un recuento de su vida y descubren muchas cosas que fueron ocasionando. Las crisis que ahora viven nunca debía haberlo permitido. Desde ese día debía haber puesto cartas en el asunto, si yo hubiera, si no hubiera. Por otro lado, es común que mandemos las culpas a otro para no cargar con todo el costal, y es entonces cuando rascamos en el pasado para descubrir todo lo que nos hicieron. Otro apartado es por lo que nos está pasando. Cuando hablamos de la situación de divorcio que hay en casa, significa que los conflictos no se han resuelto y a diario surge algo que echa a andar el motor de la culpa, ya sea la culpa que nos adjudicamos o la que mandamos a los demás. No se requiere de grandes ofensas. La falta de leche por la cena o bien las lágrimas de un hijo porque se tropezó con la mesa pueden ser el inicio de la batalla en donde los proyectiles con las
son las culpas y en donde muchas veces la pareja no solo ataca, sino se autodispara. Si antes Carlitos se raspaba las rodillas y nadie decía nada, ahora cuando llega a casa después del fin de semana con papá, el raspón en la rodilla es el mejor pretexto para culpar al padre de descuido o maltrato. Si Marcela no comía bien y se paraba constantemente de la mesa, ahora eso es una fuerte causal de culpa del papá hacia la mamá. No la sabes educar. El problema tiene serias repercusiones, no solo a nivel de pareja, sino a nivel de los niños, que pronto aprenden que la responsabilidad de sus actos no es de ellos, sino de papá o mamá. Maravilloso. Esto significa que si cometen errores, si se raspan las rodillas o si sacan malas calificaciones en la escuela, los culpables son sus padres, pues ellos mismos se lo dicen entre sí. Los niños también entran en la contienda y toman dos actitudes. O se portan muy rebeldes y retan a los padres para que al final estos se desquicien o acaben siendo los malos, o se paralizan y quedan mudos para no aumentar más el pleito. En el primer caso, inspiran a sus padres coraje. Por encima de todos los problemas, el niño se está portando peor que nunca. En el segundo caso, genera compasión o lástima. Pobrecito, por nuestra culpa ha perdido su alegría. Generalmente los niños cargan con la culpa en silencio, porque piensan que si la confiesan serán castigados o abandonados. La culpa callada y no confesada crece como un pastel en el horno y provoca que se deteriore significativamente la autoestima y se vuelvan muy agresivos sin saber por qué. El siguiente apartado nos dice por no atreverse. Esta típica culpa de la situación de divorcio, en el caso de los adultos, es cíclica. Inicia la culpa propia porque no me atrevo a tomar decisiones en mi vida. No me atrevo a dejar a los hijos sin una familia. Reconocer que he elegido mal a la pareja o bien no me atrevo a tomar al toro por los cuernos y comenzar a buscar soluciones a los conflictos que vivo a diario. Le sigue la culpa que adjudico a mi pareja, porque me tiene con las manos atadas, ya sea por dinero o por el qué dirán o por los hijos. Enseguida se encuentra la culpa que les echo a los hijos porque por ellos hago o dejo de hacer cosas y de alguna manera se los hago saber. Aquí comienza la propia culpa por ese chantaje que les hice al decirle que por su bien me he sacrificado y por haberles compartido mi responsabilidad. En medio de este círculo vicioso aparecen múltiples culpas hacia los suegros, los padres, los amigos traicioneros y hacia la vida misma o la mala suerte. Hasta aquí este apartado. Bueno, aquí vamos a continuar con la revisión de este texto y hice un apartado en un corte o apartado en este subtema de por qué sentimos culpa, ya que en los conceptos anteriores vimos ciertos aspectos, pero que tienen que ver con aspectos más externos, más sociales o conductas. En este caso nos habla de por las expectativas no realizadas, los cuales ya son aspectos más cognitivos, ya que aquí nos habla por lo que debería ser y no es, así también como por los sentimientos negativos. Y como tal nos dice la autora, por las expectativas no realizadas, por lo que debería ser y no es, porque yo tenía un plan precioso para formar mi familia y no lo he logrado, porque mi pareja era de una forma cuando nos casamos y después cambió totalmente. En esta clase de culpa se genera por haber sido muy exigente con uno mismo o con los demás, o simplemente por haberle exigido cosas a la vida como si nuestra voluntad estuviera de adorno. En el caso de la autoexigencia, la persona cree que debe cubrir todos los flancos, que debe ser capaz de adivinar el pensamiento de los otros y responder sobre a costa de lo que sea. Cuando se vive en esta situación, nunca se llega a la satisfacción porque siempre hay algo que no sale bien.
en una especie de soberbia que trae consigo una gran culpa y frustración. En el caso de los hijos, este tipo de culpa es muy común. Los padres de familia suponen que por el hecho de ser los padres deberían adivinar todo lo que siente y piensa el hijo. Cuando descubren alguna enfermedad, o bien algunos sentimientos, ideas o actos que no conocían, se sienten muy afectados, no por las consecuencias, sino por haberlo adivinado, prevenido o controlado, como si en verdad éste no pudiera ser. En el caso del divorcio, siempre existe cierta culpa para los hijos que se han perdido una familia estructurada. Sin embargo, si los roces entre la pareja ha terminado y no viven en divorce cities, la, la mejoría en el estado de ánimo de los hijos va sanando poco a poco esa culpa y deja paso a la reflexión y a la adaptación. Muchas veces, por quererse ahorrar esa tremenda culpa que provoca el divorcio, se vive en divorce cities. A largo plazo la culpa es mayor porque se mantuvo a los hijos en una tortura constante que nunca dejó un remanso de paz y estabilidad. En el caso de exigir demasiado a los demás, la persona espera que el otro sea divino, sea él quien esté pendiente de sus deseos y sentimientos. Y como en el caso anterior, esto es imposible. La desilusión hace que esta persona sea culpígena, es decir, que genera culpa a su alrededor. Esta culpa se refiere a lo que yo esperaba de ti, como esposo, como hijo, como suegra o como comadre. No olvidemos que la divorcitis es contagiosa y que lentamente va involucrando a toda la familia, de tal modo que la culpa se extiende más allá de la pareja. Beatriz sentía un gran resentimiento hacia los papás de Sergio, su ex esposo, por haber recibido en su casa a la nueva novia. Ella esperaba de los hijos que habían sido sus suegros una lealtad mayor hacia ella, que hacía el propio hijo. La excelente relación que siempre había mantenido en sus padres políticos le hizo tener expectativas mientras hacia ellos, mismas que al no verse cumplidas le generaron mucha rabia y tristeza. Ella transmitía mucha culpa hacia sus hijas porque querían a los abuelos y deseaban estar con ellos. Las niñas se sentían traicionadas con su mamá y al mismo tiempo no deseaban perder el cariño de la familia de su padre. Y aquí el otro aspecto de esta situación es por sentimientos negativos. Esta es una culpa típica de los hijos cuando los padres se pelean. Los niños sienten mucho coraje hacia el padre que arremete y desean incluso poder golpearlo. Sin embargo, cuando la ira se enfría, los pequeños se sienten malos. Nadie les ha dicho a los niños que es normal sentir coraje hacia mamá cuando los regaña o que les puede caer muy gordo su papá cuando dice algo, y que esto es totalmente normal. Hemos creado la idea de que los padres solo se les quiere y nunca se les debe juzgar. Por eso no sucede en realidad. Si un niño está viviendo que alguien, si un niño está viendo que alguien habla mal o arremete física o verbalmente, alguno de sus padres naturalmente sentirá mucho coraje. Y si está en sus manos, tratará de defenderlo. Sin embargo, si el agresor es uno de sus propios padres, los sentimientos se confunden y chocan entre sí. Por un lado, desea golpearlo, incluso matarlo. Desea que se le pase algo malo para que pague por la agresión. Sin embargo, por otro lado, teme que esos deseos se vuelvan realidad porque los ama. Entonces el niño saca a flote un amor compensatorio, que a simple vista se ve como una idolatría. El padre agredido no entiende lo que pasa por la mente de su hijo y se siente profundamente traicionado. La traición genera coraje y los padres, aunque no estén en este escrito en el catálogo del padre perfecto, también
sentimos coraje hacia los hijos en muchas ocasiones, mucho más en este tipo de eventos. Aquí nuevamente, después de haber reaccionado mal ante este hecho, la culpa hace su aparición. Esta vez, el padre que siente coraje y entonces se echa a andar en el mismo mecanismo del hijo, es decir, sobre la compensación, en donde él consiente todo al niño para ocultar con mimos, regalos y negligencia el sentimiento negativo que se despertó. Pregunta: ¿cuántos sentimientos negativos se generan en la situación de divorcio o previos al divorcio? Hemos visto que son muchos y muy variados. Sabemos que involucran a toda la familia y se disuelven o promueven la formación de bandos, aislamiento, enojo, etc., que terminan por generar mucha culpa en todos. Santiago, a sus 13 años, expresaba un profundo amor por su madre. Jamás se quejaba cuando le negaba algún permiso y le daba un sermón de 2 horas por la tarea no hecha. A mí me llama mucho la atención que a esta edad el niño no mostrara los primeros síntomas de desprendimiento psicológico, como son esa constante inconformidad y desacreditación a los padres. El motivo en el caso de Santiago era una fuerte culpa por sentimientos negativos hacia su madre. El joven sabía que su padre tenía una relación con otra persona, al mismo tiempo que seguía casado con su madre. El muchacho sentía mucho resentimiento hacia la figura paterna, pero en realidad internamente culpaba a su madre por no saber retener al padre y por permanecer impávida ante la tan obvia infidelidad. Esta situación provocaba en Santiago un fuerte coraje hacia su madre, pero él era incapaz de aceptarlo conscientemente. ¿Cómo se puede sentir coraje ante una pobre mujer engañada? ¿Cómo puede aceptar sentir ese coraje si además de todo esa mujer resulta ser nuestra madre? El amor desmedido de Santiago hacia su mamá no era otra cosa que coraje compensado. Fue difícil para el muchacho aceptar su verdadero sentimiento, pero al final resultó mucho más sano y más ilustrativo para la madre, quien creía que su sacrificio de abnegación estaba siendo premiado con ese cariño tan profundo de su hijo. Cuando los dos pudieron platicar cómo se sentían, la culpa desapareció y con ella la compensación y la simulación. Este fue un paso definitivo que permitió a esta familia salir de la situación de divorcites y comenzar un proceso doloroso de resolución, pero al fin y al cabo pasajero. Ok, en los apartados anteriores hemos visto acerca de las situaciones que generan la culpa, como pueden ser las externas así como las internas. En este siguiente apartado, la autora aborda qué hacer con la culpa y nos va a hablar de diferentes estrategias, asimismo como son tener conciencia de los sentimientos, a cómo ayudar a los hijos a identificar sus propias culpas, aceptar los sentimientos, que los sentimientos no son buenos ni malos, así como no usar la culpa para manipular y hacer de la culpa algo productivo. Eso es lo que se va a ir hablando en estos apartados. Asimismo, aunque aquí lo vamos a revisar de forma corrida en la carpeta de apoyo de la lectura de este texto y la revisión, vamos a encontrar cada uno de estos apartados por separados para que si usted tiene alguna duda o quiere trabajar específicamente con alguno, pueda revisarlo con calma. Y aquí como tal, la autora pues nos empieza con un cuestionamiento o pregunta. ¿Qué hacer con la culpa? Como señalamos al principio, la culpa es sumamente útil para fomentar la conciencia. Por lo tanto, hay que usarla en nuestro beneficio. Y bueno, ya aquí vamos a revisar cada uno de estos apartados. Vamos a ir cortando cada uno de ellos para esta cuestión de revisarlos uno por uno. Tomar conciencia de los sentimientos. Al hacer un examen de conciencia, puedes identificar qué personas o situaciones te generan culpa y por qué. Una vez identificados para saber qué tipo de conductas están movidas,
por esa culpa y tratar de evitarlas. También puedes darte cuenta del grado de culpa que tú mismo generas en otros. ¿De qué manera lo estás haciendo? Con el fin de eliminar esas conductas, pues después pasarán factura. No otorgues permisos ni consientas cosas a tus hijos por sentirte culpable. Necesitan de toda tu objetividad para concederles o negarles lo que es justo o necesario para ellos. No permanezcas al lado de alguien por culpa, porque es una forma clara de agredirte y agredir al otro pasivamente. Identifica si te está sirviendo la culpa que habita en otros para obtener algo, ya sea en tus hijos o en tu pareja. Nada de lo que recibas por compasión te lo has ganado en buena lid. Si tú te sientes culpable, procura no caer en la trampa de aligerar la carga compensando, pues es un sentimiento egoísta, desde el momento en que busca su propio alivio y se olvida de los efectos en los demás. La mayoría de las veces los demás resultan ser los hijos. Hay ocasiones en que la culpa es real y nos lleva a un buen examen de conciencia. Sin embargo, hay otras en las que la culpa no debería existir y por lo que sucede no está en tus manos. Es importante entonces distinguir las culpas reales de las irreales, los actos en los que tenemos verdadera responsabilidad de los que son ajenos a nuestra voluntad. De esta manera, no cargas con pesos extras que te impiden solucionar lo que sí está en tus manos. Patricia, a sus 15 años recién cumplidos, ya había desarrollado un caparazón de tortuga, que la cubría de toda responsabilidad. Cuando le pregunté la razón por la que sacaba tan malas calificaciones, me dijo enseguida, como si ya tuvieran muy hecha la respuesta: es que mis papás se pelean muy feo. Desde que yo soy pequeña y eso me ha afectado mucho. En efecto, esta fue la primera explicación que dio la psicóloga escolar cuando Patricia iba en tercero de primaria y sus calificaciones empezaron a bajar dramáticamente. Es muy posible que esto fuera verdad en aquella ocasión, pero es claro que con el tiempo llegó a convertirse en la mejor excusa para no hacerse cargo de su vida. La mamá de esta joven había asumido la sentencia y en vez de tomar cartas en el asunto se dedicó a compadecer a su hija. Es muy difícil que Patricia decidiera cambiar su caparazón por sus propios pies y manos. Sin embargo, le sirvió el hecho de hacerla reflexionar. Si la situación de tus padres te impide estudiar, seguramente te impedirá muchas cosas más, como por ejemplo formar una pareja. Esta afirmación la sacudió y nos dio la entrada para trabajar con ella esa postura cómoda y con su mamá sobre esa culpa generalizada que a nadie beneficiaba. Bueno, aquí como comentario extra del texto, hay que tener en cuenta que si bien nosotros como adultos, padres o tutores somos el ejemplo de los niños, aprenden por observación de todo lo que hacemos y a través de ello también existen muchas conductas que van a asumir y nos van a reprochar a nosotros. Eh, a- Después de cierta edad, en las etapas del desarrollo del niño, ya sobre todo en la adolescencia y entre los 14 años en adelante, el niño ya es consciente de sí mismo, de abstraer ciertos conceptos. Como tal, lo único que tiene con diferencia del adulto es la experiencia de vida. Sin embargo, el adolescente como tal ya es capaz de comprender y abstraer ciertas situaciones y aprender a discernir lo que es importante y significativo para él, lo que le beneficia o no. En este caso de un adolescente, como ya vemos aquí, si se le hace el planteamiento adecuado al hijo o si se le ponen las condiciones adecuadas, él va a poder discernir entre qué es lo que le conviene y si seguir asumiendo esas conductas o no. Y hasta aquí este apartado. En el siguiente apartado la autora nos aborda y dice cómo ayudar a los hijos a identificar sus propias culpas. Ayudar a los hijos a identificar sus propias culpas. No les preguntes a los niños qué sienten, porque difícilmente pueden balizar sus sentimientos. Tampoco los jóvenes pueden separar unos sentimientos de otros.
Intenta mejor hablar de lo que tú crees que siente, como una forma de dar paso a sus sentimientos negativos. Es normal que sientas coraje con papá y mamá, porque nuestras discusiones te afectan. No sientas que me traicionas por querer a la nueva esposa de papá. Estos problemas no tienen nada que ver contigo. No debes tomar partido. Muchas veces estas frases les caen a los niños como agua tibia en sus adoloridas almas. Esta actitud generosa de sus padres los libera de muchas culpas, les permite querer sin reservas y librarse de resentimientos heredados, que son un lastre para su vida futura. Es normal que duela el hecho de que nuestro hijo acepte y quiera a las personas que nos hicieron daño, y sin embargo, ese sentimiento se llama dolor y no traición. El niño debe saberlo. Es normal que los niños teman perder a alguno de sus padres y por ello se muestren muy cariñosos con el padre que se va o con el padre que se sientan más inseguros. Ese sentimiento se llama temor y no ingratitud hacia el otro. Y tanto el niño como sus padres deben saberlo. Hasta aquí este apartado. El siguiente aspecto de qué hacer con si sentimos culpa, dice, nos habla de aceptar que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Aceptar que los sentimientos no son ni buenos ni malos. Los sentimientos, al igual que el hambre y la sed, no son sino que simplemente están. Todos sentimos culpa, coraje, traición, etc. El sentir no es malo. Lo malo puede ser la forma como expresamos los sentimientos en el caso de la culpa. La ley es la misma, y el sentirla es parte del análisis que requerimos para mejorar. Si todos logran hablar de lo que sienten y entre todos aceptan que es normal, aunque no se pongan de acuerdo, el ambiente empezará a sanarse. Es asombroso que los niños puedan ocultar sus más profundos sentimientos por esa culpa que llevan dentro. Trabajé en grupo con 3 hermanitos que vivían el duro proceso del divorcio entre sus padres. Cuando les hablé del coraje, el más pequeño se atrevió a confesar que le tenía coraje a su papá por hacer llorar a mamá. Inmediatamente, los 2 hermanos mayores abrieron los ojos con asombro. El momento en que escucharon que me parecía muy normal lo que el pequeñito sentía, sus caritas cambiaron mostrando alivio y se animaron a confesar que ellos también compartían el sentimiento. Me han dado ganas de pegarle a papá, dijo el mayor con lágrimas en los ojos. Y luego te sientes mal por eso, ¿verdad? Le dije, para ayudarlo a identificar sus sentimientos. Esa fue una sensación que valió por 1000, ya que fue el inicio de una gran descarga de sentimientos contenidos que estaban manifestando en uno de los niños en forma de enfermedades constantes. Era como una manera de pagar con su salud los sentimientos negativos que estaban sintiendo. Hasta aquí este apartado. La siguiente forma de qué hacer con la culpa nos dice que no usar la culpa para manipular. Es muy fácil, rápido y sencillo manipular al niño por medio de la culpa o usarlo para generar la culpa en el otro, aunque los efectos a largo plazo son devastadores. Muchas personas son capaces de dejar a los niños sin comer con tal de hacer sentir culpable a la pareja por no dar dinero a la casa. Rosa rechazó la ayuda que le daba a su padre para pagar el gas. Que Roberto se entere que sus hijos tienen que bañarse con agua fría por su culpa. Lo que obtienes a través de hacer a los otros sentirse culpable se volteará hacia ti mismo, poco tiempo después en forma de coraje. En el caso de Rosa, su hija mayor, le reprochó muchos años después este incidente, porque le había dejado una huella muy profunda. Nunca supe si mi papá nos mantuvo por culpa o por amor. La táctica del agua helada, le dijo a Rosa, dio resultados inmediatos.
para obtener una pensión, pero también trajo a largo plazo otros resultados mucho más difíciles de manejar. Si retienes a tus hijos a tu lado por culpa, los perderás por resentimiento. Si conservas una relación de pareja por culpa, cobrarás con agresiones y reproches. Si das por sentirte culpable, no esperes retribución a una generosidad que en verdad no existe. En la divorcitis es muy difícil distinguir un buen detalle de la pareja como simplemente eso. Siempre se tiende a pensar que es culpa la que hace a un hombre mandarle flores a una mujer o a su mujer, o bien, en el caso de ella, que ese sándwich en el buró es para reparar o marcar una tregua. Fin del apartado. Ok, y ya como último apartado de qué hacer si sentimos culpa, nos habla de convertir la culpa en algo productivo. Y dice aquí la autora, hacer que la culpa sea productiva. La culpa que se estanca se queda como tal y solo pesa en la espalda. Sin embargo, la culpa productiva nos echa a andar hacia la reparación del daño. Si ya identificaste dónde habita la culpa en ti, estás en buen tiempo de identificar los pasos a seguir para repararla. Si ya te diste cuenta de que la culpa que genera a los otros, estás en un buen momento para dejarla de hacerlo e intentar una estrategia más sana que nos traiga esos efectos secundarios en las personas que quieres. Si se puede crecer y avanzar más conforme menos carga estéril se venga soportando por la vida. Si para estas alturas del libro identificas algunos síntomas de la divorcitis, no pierdas tiempo acomodando culpas. Toma la parte que te toca del problema y comienza a pensar en posibles soluciones. Hasta aquí el apartado de la culpa. Ya en estos dos apartados de este tercer capítulo hemos visto acerca de lo que es el dinero y el rol que juega en la pareja y también cómo puede perjudicar si lo hacemos con mala intención, es decir, manipulamos la situación. Y también hemos visto lo que es el sentimiento de culpa y otros sentimientos similares y qué podemos hacer con ella y cómo poder identificarlos. En el siguiente apartado de este capítulo nos habla acerca de ciertas ventajas que los niños obtienen o los hijos observan acerca de esta situación previa al divorcio, la cual la autora la llama la divorcitis. Y el apartado se llama ventajas que descubren los hijos en la divorcitis. Vamos a continuar en el siguiente apartado.